Espero que todos estemos disfrutando de una velada excelente esta jornada para endocrinólogos y fellows de endocrinología. Estamos encantados de contar con el profesor Robert Hegele. Es un honor tenerlo para esta siguiente charla que hablará de las causas genéticas de la hipertrigliceridemia. Como todos ustedes saben, la hipertrigliceridemia es una enfermedad común. Sin embargo, en algunos contextos hemos encontrado pacientes con pancreatitis y en esos casos debemos sospechar un posible diagnóstico de síndrome de quilomicronemia familiar. Hablaremos en realidad de una enfermedad rara y sus causas genéticas por esta razón. Entonces, es un placer presentarles al doctor Robert Hegele, quien es investigador médico distinguido en la función de los genes humanos. Es presidente también de investigación cardiovascular. También trabaja en el Centro de Genómica y Medicina Molecular. Y también es profesor distinguido de universidad en el Departamento de Medicina, la División de Endocrinología y Bioquímica en la Universidad Western de Canadá. Como muchos de ustedes saben, el doctor Rob es autor de muchas publicaciones, University professor. Ha participado en muchas de las guías que orientan nuestro tratamiento clínico de los pacientes, nosotras no solamente en el síndrome de quilomicronemia familiar, sino otros trastornos como la hipercolesterolemia familiar. Entonces, le damos la bienvenida y nuevamente le agradecemos por estar con nosotros en esta charla. Es un honor para mí estar con ustedes esta noche y hablar sobre este tema de la hipertrigliceridemia. He estado en el campo de los lípidos durante muchísimos años y el primer paciente que vi como médico independiente fue un agente de policía con hipertrigliceridemia y yo diría que hoy la mitad de mi ejercicio profesional lo componen pacientes con hipertrigliceridemia. Es una condición que me interesa mucho y me encanta poder hablar con ustedes y es un honor estar con ustedes en Colombia para hablar de este tema. Y muchas gracias por las gentiles palabras de presentación. Aquí tengo la diapositiva del título, genética y tratamiento de la hipertrigliceridemia con el enfoque en la quilomicronemia familiar. Y estos son mis conflictos de interés y quisiera mencionar que en la presentación recibo un honorario de PTC Therapeutics, sin embargo, no hubo ninguna participación en el desarrollo de esta presentación. El contenido es producto mío y ha sido mi total responsabilidad. Tengo 3 objetivos para esta noche. Hablaremos acerca de la hipertrigliceridemia severa y el subgrupo que se llama quilomicronemias. Hablaré de la base genética de la quilomicronemia, hablaré de la presentación clínica de la quilomicronemia y luego hablaré de las terapias ya establecidas, pero lo que es muy importante también algunas terapias nuevas, emergentes, con las cuales contamos para estos pacientes, que son terapias muy interesantes. Cuando yo empecé a ejercer hace 30 años, esta era la idea de la hipertrigliceridemia grave o severa. Se consideraba que era muy rara, muy infrecuente, tal vez 1 en 100,000, quizás 1 en 1 millón, muy, muy rara. Y se pensaba que era mendeliana, un trastorno de herencia mendeliana, un trastorno recesivo, homocigoto.
y había 2 genes que se conocían en ese momento, la lipoproteína lipasa, LPL, y la ApoC2, el cofactor, la ApoC2. La presentación clínica incluía anorexia, náuseas, vómito, pancreatitis, hepatosplenomegalia, lipemia retinal, y les voy a mostrar una imagen más adelante, y también xantomatosis eruptiva de la piel. El diagnóstico era clínico, las pruebas de ADN no estaban disponibles y un número muy limitado de tratamientos. Los tratamientos incluían el control de los factores secundarios, generalmente una dieta muy estricta, algunos pocos medicamentos, ácidos grasos omega 3, fibratos, niacina, pero realmente ningún tratamiento muy efectivo. Ahora, si nos adelantamos en la máquina del tiempo al año 2021, es decir, a la fecha de hoy, sabemos que esta hipertrigliceridemia grave con triglicéridos sobre más de 1000, que es la definición, de hecho, es bastante prevaleciente en la sociedad. Estamos hablando de 1 en 400 personas. Y lo que hemos aprendido es que esta hipertrigliceridemia severa, que no es un trastorno mendeliano en la mayoría de los casos, es un trastorno poligénico, es decir, que son múltiples las contribuciones de muchos genes que se conjugan para actuar juntos, unas mutaciones muy pequeñas, y les voy a mostrar en un momento. Hay algunas formas de único gen. Sabemos de 5 genes, principalmente la lipoproteína lipasa, y luego otros 4 genes que llamamos menores. Para las formas mendelianas raras, la quilomicronemia, pero en la mayoría de los casos es poligénica. En el 99% de los casos no son estas mutaciones raras. La presentación clínica es muy semejante y ahora sabemos que algunos pacientes están predispuestos a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y también incluimos hoy día las pruebas de ADN. El diagnóstico ya no es solamente clínico, sino que incluye las pruebas de ADN. Y además de la dieta y de controlar los factores secundarios y otros tratamientos, en ocasiones utilizamos aferesis, pero ahora utilizamos terapia génica con LPL, anti-ApoC3, y les voy a hablar en unos momentos al respecto, anti-ANGPTL3, lumitapida, y esto será tema que cubriré más adelante en la charla. Entonces, ¿qué es la quilomicronemia? La quilomicronemia es lo que vemos aquí a la izquierda, la presencia de los kilomicrones, es decir, estas lipoproteínas ricas en triglicéridos que son muy grandes. De hecho, tienes propiedades, unas propiedades físicas en el sentido que cargan tantos triglicéridos que cuando están presentes, el plasma se vuelve lactescente, es decir, como leche, como crema. Cuando se mezcla con sangre queda como una crema de tomate, sopa de tomate, pero cuando se separa, los kilomicrones suben a la parte superior, es decir, a la capa de plasma, y podemos comparar con la muestra de sangre normal y vemos cómo es el plasma normal. Entonces, a la izquierda hablan de plasma lactescente o plasma lipémico o plasma opalescente. Es decir, hay muchos adjetivos diferentes que se han utilizado, pero básicamente se refiere a la presencia patológica después del ayuno. A las 12 horas deberán haber desaparecido, pero están presentes después de 12 horas de ayuno, es porque hay un problema serio de metabolismo. Entonces, ustedes son un grupo muy amable y no voy a molestarlos mucho con eh, tantos diagramas del metabolismo, pero solo para em, señalar algunos puntos, tenemos que saber algunas cosas. eh, Nosotros como médicos tenemos que ser diferentes de la persona del común o del barista o del paciente. Nosotros tenemos que poder comprender un poco acerca del metabolismo. Entonces,
Las lipoproteínas ricas en triglicéridos están los kilomicrones que vienen del intestino y luego la lipoproteína de muy baja densidad o VLDL que vienen del hígado. Nosotros nos centraremos en los kilomicrones esta noche. Los kilomicrones entonces son partículas grandes ricas en triglicéridos y todas estas partículas, la VLDL y los kilomicrones, todas estas lipoproteínas ricas en triglicéridos se degradan o son hidrolizadas por la enzima LPL, lipoproteína lipasa. Esa es la enzima clave para que ocurra este proceso. Y en la parte inferior derecha vemos la lipoproteína lipasa unida a la superficie del endotelio a través de la proteína GPI-HBP1 y actúa sobre la partícula del kilomicrón. Y hay varios cofactores. Podemos ver la ApoC3, la ApoC2, la ApoA5 y luego ANGPTL3, ANGPTL4. Todos estos interactúan. De hecho, hay variantes genéticas que afectan la forma cómo la lipoproteína lipasa funciona y cómo puede hidrolizar estas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Entonces, si hay un defecto genético en la lipoproteína lipasa propiamente o en los cofactores estimuladores, la ApoC2, la ApoA5, entonces esto puede llevar a que haya una actividad deficiente de la lipoproteína lipasa con acumulación de los kilomicrones. Y aquí quería mostrarles que es aproximadamente sinónimo, no al 100%, pero si el nivel de triglicéridos es muy alto, esto significa que los kilomicrones están presentes. Entonces, si miramos aquí la parte izquierda, la columna de la izquierda, un paciente con un nivel bajo de triglicéridos, cuando están por debajo de 400 los triglicéridos, si tomamos el plasma y hacemos una prueba especial para detectar kilomicrones, cuando los triglicéridos están por debajo de 400, ningún paciente presenta kilomicrones y más de 3.000 pacientes no tienen kilomicrones. Entonces, cuando los triglicéridos están bajos, por definición, no hay kilomicrones. En la columna del centro tenemos 469 pacientes con triglicéridos entre 400 y 880 y de ellos solamente un paciente tiene kilomicrones, 468 pacientes no tienen kilomicrones. Pero cuando los triglicéridos están muy altos, más de 880, es aquí donde empezamos a ver kilomicrones. Y aquí de más o menos 228 pacientes, 76 tienen presencia de kilomicrones y 152 no tienen. Entonces, el punto es que cuando los triglicéridos son bajos, no hay kilomicrones. Cuando los triglicéridos están altos, puede haber kilomicrones con mucha frecuencia, no en todo el mundo, pero sí en una proporción alta. Nosotros, en mi provincia en Canadá, yo vivo en la provincia de Ontario, en Canadá, que es la provincia más grande de habla inglesa en Canadá. Nosotros hicimos una encuesta de 7 millones de adultos que vivían en la provincia de Ontario, donde donde medimos los niveles de triglicéridos, y esto es para darles una idea de la prevalencia. Yo creo que probablemente sería muy semejante la situación en Colombia. Los triglicéridos por encima de 250, hablamos de una persona en 25 de la población. Con triglicéridos de más de 1.000, estamos hablando de una en 400 en nuestra población. Es sorprendente, es así de exacto. Y triglicéridos de más de 2.000, estamos hablando de una en 2.500. Entonces, estos niveles elevados son raros, pero no estamos hablando de uno en un millón. Mm, Sigue siendo bastante común, no lo vemos todos los días, pero si uno tiene una consulta de endocrinología, verá pacientes como estos y entonces no son tan raros. Y estos son factores que encontramos como factores que se asocian con niveles muy altos de triglicéridos y kilomicronemia, el sexo
masculino, 4 veces mayor la probabilidad. Diabetes, yo sé que ustedes lo saben perfectamente, la hipertensión, enfermedad de hígado graso, obesidad, enfermedad renal crónica, consumo de alcohol. Todos ustedes saben esto, esto lo aprendieron en la Facultad de Medicina, pero nosotros en nuestra encuesta de la población de 7 millones de personas encontramos estos mismos factores que conocimos en teoría. Vemos entonces en la práctica que se asocian con unos niveles muy altos de triglicéridos. Y para los triglicéridos por encima de 2000, la gente diría, ah, bueno, todo el mundo va a tener pancreatitis con triglicéridos por encima de 2000, pero definitivamente sí, hay un mayor riesgo. El riesgo de pancreatitis es tal vez 40 o 80 veces más alto que en la población general, pero no es el 100%, es 4% al año. Es decir, los pacientes que tienen unos niveles no controlados de triglicéridos de más de 2000, generalmente con kilomicrones, la incidencia de pancreatitis al año en ellos es del 40% en comparación con el ACV, el infarto del miocardio en estos pacientes es más bajo. El riesgo más alto en estos pacientes es el de la pancreatitis. En 10 años el riesgo será del 41%, es un riesgo bastante alto y eso es importante. Entonces, el tratamiento. Y aquí para la Asociación Médica Canadiense nosotros escribimos para la revista un artículo para recordarles a los médicos la importancia de los triglicéridos. Aquí tenemos para mostrarles los kilomicrones que yo les mostraba antes. Aquí en la fotografía de la izquierda. A la derecha vemos la lipemia retinal cuando hay kilomicrones presentes en la sangre. eh, los vasos sanguíneos del ojo, cuando miramos bajo oftalmoscopía, ya son vasos que no se ven como vasos sanguíneos, sino llenos de kilomicrones, se ven blancos. Esa es la lipemia retiniana cuando los triglicéridos están por encima de esos valores. Y luego tenemos estos santomas eruptivos, estos santomas eruptivos en los codos con niveles elevados de triglicéridos. Vemos esto también, santomatosis eruptiva que podemos ver en el tronco, en el tórax, en la espalda. Estos desaparecen cuando bajan los triglicéridos, esto se puede revertir. Y también la pancreatitis, que es un riesgo muy grande en esta condición. Yo les hablaré acerca de las causas genéticas. En medicina la gente aprendió que la deficiencia de lipoproteína lipasa, una enfermedad homocigota que produce unos niveles muy altos de triglicéridos. Entonces, todo el mundo con esos triglicéridos altos, todo el mundo debe tener una deficiencia de lipoproteína lipasa homocigota, pero eso no es cierto. De hecho, es solamente la punta del triángulo o del iceberg eh, en donde se presenta esta base genética. Entonces, la hipertrigliceridemia, recuerden que yo les dije que es más o menos de 1 en 400, la forma grave de hipertrigliceridemia. Ahora, cuando miramos este subgrupo, la mayoría es de origen poligénico, mucho más de lo que se representa aquí en esta imagen, es 99% poligénico y solamente un 1% es esa deficiencia de lipoproteína lipasa. Y esta síndrome de quilomicronemia familiar, que en inglés llamamos MCS, es multifactorial, es un síndrome multifactorial. Los kilomicrones pueden ser muy altos, los triglicéridos iguales de altos, la pancreatitis puede ser igual de severa, salvo que no podemos explicarlo con base en un solo gen. Generalmente es poligénico, muchos genes están involucrados y además de eso hay un problema secundario como la diabetes, el alcohol, la obesidad, otra cosa. Las formas puramente genéticas se pueden presentar en la infancia sin diabetes, sin consumo de alcohol, sin diabetes, sin obesidad, sencillamente una quilomicronemia severa. Y
Para mí, la forma más fiable de determinar la diferencia entre la multifactorial y el síndrome de quilomicronemia familiar son las pruebas de ADN. Y yo tengo la fortuna de tener un laboratorio de investigación. He hecho pruebas de ADN en todos mis pacientes, pero de hecho, muchos sitios no cuentan con acceso a las pruebas de ADN. Entonces, los clínicos han tratado de desarrollar un sistema de puntuación clínica en donde se reúnen distintas características clínicas y se asignan unos puntos. Y luego, si el paciente, por ejemplo, aquí a la derecha, si tiene más de 10 puntos, es bien probable que este paciente tenga el síndrome de quilomicronemia familiar sin hacer las pruebas de ADN, sin necesidad de ellas. Ahora, el problema es que estos sistemas de puntuación están bien, pero de todas maneras no son 100% precisos. Puede haber pacientes que tienen una puntuación baja, pero la prueba de ADN sale positiva y viceversa. La mayoría de las veces el paciente tiene quilomicronemia severa, tienen muchas características clínicas, pero cuando se hace la genotipificación no tienen eh, eh, la deficiencia LPL homocigota o bialélica. Entonces, los sistemas de puntuación ayudan cuando no se cuenta con el análisis de ADN, pero no son definitivos, no son la última palabra. Les presento disculpas por esta tabla tan llena de información, pero esta tabla la desarrollamos para tratar de demostrar que hay algunas diferencias entre es- este síndrome de quilomicronemia familiar monogénico muy raro, es donde hay un solo gen, dos alelos homocigoto, en comparación con lo que vemos a la derecha, que es más común l la quilomicronemia, multifactorial poligénica. Entonces, lo primero, algunos de ustedes habrán aprendido en la facultad, eh, eh, la clasificación de Fredrickson en tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, tipo 4, tipo 5, y lo que ahora llamamos, la bialélica monogénica, el síndrome de quilomicronemia familiar. En la clasificación anterior se llamaría Fredrickson tipo 1, mientras que la multifactorial, que en inglés es MCS, nosotros la llamábamos tipo 5, mixta o no combinada, sino mm, complejo multifactorial de hipertrigliceridemia severa. Ahora, si vemos las poblaciones de partículas de lipoproteínas, hay diferencias entre estas dos formas, aunque los niveles de triglicéridos pueden ser igualmente altos en los dos tipos. l- las partículas portadoras son diferentes. En el síndrome de quilomicronemia familiar, el síndrome pediátrico es solamente kilomicrones, eso es lo que predomina, los kilomicrones, y las demás partículas, el VLDL, el LDL, todos están reducidos, son niveles bajos, pero el bloque es tan severo que nada pasa de la descomposición de los kilomicrones. Todas las demás lipoproteínas están deficientes o se encuentran en niveles muy bajos. Ahora, en la quilomicronemia multifactorial poligénica, los kilomicrones se encuentran en un nivel muy alto, pero además de eso, el bloque no está completo. Entonces, también está elevado el nivel de VLDL, hay niveles elevados de LDL. LDL normalmente está normal o reducido, el HDL está reducido, pero hay una población mucho mayor de partículas ricas en triglicéridos y este es el trastorno que vemos generalmente en adultos. Cuando vemos adultos con hipertrigliceridemia grave es de este tipo. Para el tipo monogénico, la presentación generalmente es en pediatría o en la adolescencia. La prevalencia es bastante rara, es uno en 1.000.000, en algunos lugares tal vez un poco más, uno en 300.000 o uno en 100.000, pero realmente es muy rara. Acá, con el tipo poligénico,
La quilomicronemia poligénica, estamos hablando de 1 en 400, 1 en 500. Sigue siendo rara, pero no es de 1 en 1 millón. La herencia es autosómica recesiva, AR en inglés, para el síndrome de quilomicronemia familiar, pero para la multifactorial es en clústeres y familias. Los síntomas son muy semejantes, salvo lo que es la falla de Medro, que es un trastorno pediátrico para el síndrome de quilomicronemia familiar, asociación mínima con la enfermedad cardiovascular, con el síndrome de quilomicronemia familiar, algo de asociación con enfermedad cardiovascular y un papel importante para factores secundarios en el síndrome poligénico. Y hay 5 genes para FCS, que es el síndrome monogénico, y un score poligénico para la multifactorial. Y la restricción de grasa es el tratamiento para ambas. Y además los medicamentos que yo ya mencionaba, los medicamentos, fibratos, niacina, ácidos grasos omega 3 no funcionan en la poligénica. Entonces, las variantes raras las mostramos aquí en esta tabla para el síndrome de quilomicronemia familiar o FCS, y tenemos 5 genes: LPL, ApoC2, ApoA1, LMF1, GPI-HBP1, y un par de familias en el mundo que tienen este último trastorno, este GPD1, que es hipertrigliceridemia infantil transitoria, pero para efectos prácticos yo nunca he visto un caso, mientras que sí he visto los primeros 5. Entonces, cuando hablamos de ellos, de la monogénica, estamos hablando de los 5 genes. Y aquí en mi clínica, para mostrarles cuán raro es, yo he trabajado en esto 30 años y he encontrado 26 pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar. Son pacientes que se han diagnosticado con pruebas genéticas, son pacientes míos, son raros. Si yo solamente he visto 26 en toda mi carrera de 30 años, con casos demostrados, sencillamente porque uno ve a alguien con altos triglicéridos, no significa inmediatamente que vayan a tener este trastorno raro. Es más probable que tengan la forma poligénica. Y luego, la mayoría son lipoproteína lipasa, y el resto, la minoría, son los otros 4: ApoC2, ApoA5, GPI-HBP1, y luego una mezcla, LPL heterocigota más ApoC2 heterocigota o LMF1. Y esta es una población diferente. Este fue el estudio Approach, publicado en el New England Journal hace algunos años. Fue un estudio del olezarsen, es una ApoC3 que se utiliza en estos pacientes que tienen el síndrome de quilomicronemia familiar. Fue un estudio internacional en el que participaron 20 centros diferentes, y aquí lo mismo. La mayoría de los casos son eh, lipoproteína lipasa, trastorno bialélico, y los otros son los otros 4 genes: GPI-HBP1, ApoA5, ApoC2, LMF1 y otros como doble heterocigotos. Entonces, la mayoría de los casos, un 60 al 70 o 70-80% es lipoproteína lipasa, y el resto, el 20-30%, es algún agregado de los otros 4 genes. Ahora, ¿qué pasa con las síndrome de quilomicronemia multifactorial? En el síndrome de quilomicronemia familiar, los pacientes tienen 2 copias, bialélico, homocigoto. Y las personas me preguntan: "¿Pero y qué pasa con los heterocigotos? ¿Cuál es el fenotipo del heterocigoto?". Los padres, los hermanos, las hermanas, una copia. Entonces, algunas personas piensan, heterocigoto es como FH, es menos severa que el homocigoto, pero eso no es cierto. No para los triglicéridos, para el colesterol sí, pero para los triglicéridos no. El heterocigoto puede ser completamente normal, como los vemos en la población normal, 3 a 4% de la población general, con triglicéridos normales tiene variantes heterocigotas de estos genes, 3 o 4%.
El 9% tienen leve a moderado el nivel de triglicéridos. Ese es el 9%. Y luego un 15% tienen triglicéridos de más de 10, pero no es el 100%, estamos hablando del 15%, entonces 4% en la población general, 9% con nivel leve a moderado y 15% severo. Entonces hay como un gradiente, pero por eso es que lo llamamos susceptibilidad. No es que esté garantizado que si uno es heterocigoto, eh, es garantizado que tenga hipertrigliceridemia. No, no, uno puede ser normal o puede tener triglicéridos leves a normales o puede tener un nivel severo. Eso depende de otros factores. ¿Y cuáles son otros factores? Causas secundarias, la dieta, la obesidad, diabetes, alcohol, pero la otra cosa son estos efectos poligénicos. Nosotros hemos estado interesados durante mucho tiempo en esto y sabemos, a ver, a- la predisposición poligénica ha sido difícil de enseñar y ha sido difícil de entender. Ha sido difícil tanto para los científicos como para los clínicos. Es un concepto complicado porque no es como un solo gen, uno lo entiende fácilmente, es herencia mendeliana, pero este concepto poligénico es más difícil de entender. Entonces, aquí, para el riesgo poligénico, hay muchos genes, muchas mutaciones, muchas variantes en todo el genoma, por todas partes. Algunos están en genes que conocemos, la lipoproteína lipasa, algunas están en los genes que no teníamos ni idea. Eh, o algo nuevo que terminó asociado con los lípidos y cada uno eleva los triglicéridos apenas un poquito se elevan los triglicéridos con estas mutaciones en cualquiera de ellos. Entonces, esas mutaciones en cualquiera de ellos no va a producir hipertrigliceridemia, pero hay pacientes que son de muy de malas, en donde cada posibilidad siempre están heredando en cada posición el alelo que les eleva ligeramente los triglicéridos. Y entonces, cuando uno hace la sumatoria de todos estos efectos leves, el poquito, el poquito, el poquito, el poquito, y entonces súbitamente los triglicéridos llegan a ser muy altos, si hubieran heredado un gen que él tiene un efecto muy grande. Y es así como funciona el efecto poligénico y es para todo. De hecho, para la cardiopatía, para los trastornos neurológicos, el cáncer, y en este caso es para los lípidos. Esto nos muestra la distribución de los efectos poligénicos. Podemos puntuar, podemos sumar estos pequeños alelos y darle a la persona un puntaje. Digamos, una persona puede tener un máximo, tener muy poca suerte y tener un puntaje de 20. En cada punto siempre heredan el alelo que les eleva los triglicéridos, 20 de 20. Y otras personas que tienen mucha suerte, que heredan cero. En cada punto tienen el alelo asociado con niveles bajos de triglicéridos o 0 de 20. Entonces el rango es desde 0 hasta 20 y luego hay una distribución en la población, es como la curva de campana. Y esto es lo que vemos aquí. Esta es la distribución de los puntajes poligénicos en personas normales. A la izquierda, el 10% de las personas normales tienen un puntaje alto, pero en los pacientes con hipertrigliceridemia leve a moderada que tienen triglicéridos de, por ejemplo, 450 en promedio, eh, s es mayor la proporción de ellos que tiene un puntaje alto, 10% en las personas normales y este porcentaje es como del 30% en los pacientes que tienen leve a moderado y del 50% en los pacientes que tienen hipertrigliceridemia severa. Yo a mí me gustaría que fuera el 100% para poder explicar la totalidad, que el 100% de los pacientes tienen un puntaje poligénico alto, pero esa no es la realidad, es así como funciona, es cuestión de susceptibilidad, no es en blanco y negro el sí y el no, es aumento del riesgo. Entonces acá
cómo es la arquitectura genética para los triglicéridos, para niveles normales de triglicéridos. Este panel superior nos muestra a los pacientes que son en la población normal. El proyecto de los 1000 genomas, 4% con una variante heterocigota, en leve a moderado es 9% y en la forma severa es 15% y un 1% tiene síndrome de quilomicronemia familiar. Y el riesgo poligénico es 10% en la población normal, 25% en la que tiene niveles leve a moderados y 30% y en algunas cohortes el 50% cuando el nivel es severo. Entonces hay una carga más grande de estos factores poligénicos en la quilomicronemia multifactorial. Pero hay un 50% que no entendemos y todavía tenemos que hacer más investigación para tratar de entender cuál es el riesgo remanente. Luego, aquí tenemos cómo los distintos pacientes pueden desarrollar hipertrigliceridemia severa viendo la interacción entre genes y el ambiente. Digamos que este es un nivel muy alto de triglicéridos, este es el umbral que mostramos acá, y luego tenemos variantes raras, variantes comunes y factores secundarios como diabetes, alcohol, etcétera. Esto es lo primero. Y dos copias, dos variantes raras, síndrome de quilomicronemia familiar, es suficiente para llevar al paciente por encima del umbral. No hay ahí un papel ni para la diabetes ni para el alcohol. Es un trastorno pediátrico, es totalmente genético. Para los heterocigotos, crea una susceptibilidad, pero no es suficiente por su cuenta, porque yo les mostraba que hay heterocigotos que tienen triglicéridos normales. Entonces, generalmente, ¿qué más podría ser? Podría ser el riesgo poligénico adicional y puede haber también factores ambientales, una mala dieta, una diabetes sin controlar y finalmente ya los triglicéridos están en 1000 por cuenta de esos factores. Y luego aquí una persona puede tener el riesgo poligénico principalmente, además de un factor o factores secundarios. Esta persona tiene un riesgo genético muy mínimo, pero un estilo de vida muy malo, diabetes, más alcohol, más exceso de peso, más una mala dieta. En ese caso, uno no necesita una genética mala, es principalmente ambiental. Y aquí vemos que si damos un tratamiento, podemos tratar los factores secundarios o tratar de hacer algo para mejorar el ambiente o dar un medicamento que mitiga el metabolismo. ¿Y qué pasa con la pancreatitis? Un par de puntos clínicos aquí antes de pasar al tratamiento. Aquí, en los pacientes con hipertrigliceridemia leve a moderada, la probabilidad de pancreatitis es baja. En los pacientes con hipertrigliceridemia severa, la probabilidad de pancreatitis es 4 veces más alta que en los casos leve a moderado, pero en los que tienen síndrome de quilomicronemia familiar con deficiencia de la lipoproteína lipasa, estamos hablando de 20 o 40 veces más la probabilidad. Entonces, la probabilidad se relaciona con la severidad de la elevación de los triglicéridos y también esta diapositiva nos muestra que la prevalencia de pancreatitis, dependiendo de si es en la vida de una persona con síndrome de quilomicronemia familiar o con quilomicronemia multifactorial. Aquí en azul oscuro tenemos síndrome de quilomicronemia familiar, muy alta la probabilidad de desarrollar pancreatitis. En la multifactorial es probable más que el promedio, pero es mucho menos que cuando se la compara con el síndrome de quilomicronemia familiar. La diferencia es muy grande, pero al lado derecho, miren acá, cero de enfermedad cardiovascular, cero de enfermedad cardiovascular en el síndrome de quilomicronemia familiar. Los quilomicrones son demasiado grandes para penetrar dentro de la pared arterial, pero si yo les digo que los que tienen quilomicronemia multifactorial tienen una mezcla de
las distintas lipoproteínas y entonces son más susceptibles de desarrollar enfermedad cardiovascular en la multifactorial. Esa es una diferencia importante entre las dos. Y finalmente, en los últimos minutos, ¿qué pasa con el tratamiento? Nosotros sabemos que solo con el manejo conservador, solamente eh, dejar de alimentar al paciente, nada por vía oral, darles ruta endovenosa, tratar su diabetes si tienen la diabetes. Con eso los triglicéridos van a descender en cuestión de 30 horas, van a caer de 45 a 13. Estos todos son hospitales, perdón, pacientes míos hospitalados con triglicéridos hasta de 10.000 con pancreatitis. Todos estos pacientes tenían pancreatitis, todos fueron tratados solamente con tratamiento conservador, líquidos endovenosos, manejo del dolor y manejo con insulina. Entonces, la vida media son 30 horas. No se necesita la plasmaféresis. Todo el mundo piensa, ay, hay que hacer plasmaféresis. No, incluso sin la plasmaféresis se deja de alimentar, es decir, nada por vía oral, ni siquiera líquidos por vía oral, solamente líquidos endovenosos y con eso los triglicéridos van a descender y luego pensamos, qué tratamiento tan maravilloso, pero sí, es lo que pasa sencillamente con la fisiología. Entonces, en forma aguda, el tratamiento es solución salina, líquidos con solución salina, evitar glucosa, nada por vía oral o líquidos claros únicamente después de una semana o después de unos días, ya una dieta baja en grasa, insulina endovenosa, si hay hiperglucemia concomitante, manejo del dolor, corregir los factores de base. Y un punto importante aquí es que la plasmaféresis no es un requisito. Hay casos en que el paciente llegó a urgencias, el médico utilizó la plasmaféresis, los triglicéridos cayeron de 45 a 13 y el médico dice, ay, soy un genio, utilicé la plasmaféresis. De todas maneras hubieran descendido. La plasmaféresis realmente no agrega un beneficio y no hay una ventaja a largo plazo de utilizar la plasmaféresis. Ahora, ¿qué pasa con la profilaxis? Se manejan los factores secundarios. Voy a pasar por esto rápidamente, pero eliminar el alcohol, control glucémico, reducción de peso, la dieta, medicamentos. Hay muchos medicamentos que pueden causar elevación de los triglicéridos, como los vemos aquí en esta lista. Ahora, los medicamentos que tenemos, fibratos, ácidos grasos omega 3, niacina, tienen una eficacia variable. La gente piensa, he oído hablar de las estatinas que son muy buenas. No, no, ese es otro universo completamente diferente. Las estatinas no desempeñan ningún papel en esta condición. Pero lo que sí funciona son estos agentes dirigidos, en particular a ApoC3, ANGPTL3, anti-ANGPTL3 no es una diana tan buena, en particular para el síndrome de quilomicronemia familiar. La respuesta de esos pacientes a estos medicamentos como vinacumab en una persona que tiene total deficiencia de LPL, LPL es una respuesta muy variable, es una respuesta mucho más predecible cuando utilizamos anti-ApoC3, estos tratamientos antisentido. Entonces, para mostrarles aquí, ApoC3 es un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Si se inhibe el inhibidor, entonces se libera la lipoproteína lipasa y se le permite entonces funcionar. Entonces, acá, este fue un estudio que se realizó en pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar utilizando el oligonucleótido, el volanesorsen dirigido contra ApoC3. Y entonces, por primera vez, estos pacientes tuvieron una reducción del 77% de los niveles de triglicéridos, que es como un milagro. Realmente es sorprendente que bajen al rango en donde ya están por fuera del riesgo de pancreatitis. Se reducen los triglicéridos el 65% si había deficiencia de lipoproteína lipasa y 75% en los casos que no era deficiencia de lipoproteína lipasa. Otro estudio realizado en pacientes con la quilomicronemia multifactorial, la enfermedad poligénica, una reducción semejante de los triglicéridos, 71%. Y el cambio en milimols
fue más o menos 1000 miligramos por decilitro la reducción. Los pacientes en este estudio multifactorial, 6% de ellos tenían síndrome de quilomicronemia familiar. Recuerden que yo les hablé de la mutación heterocigota. El 19% tenían mutaciones heterocigotas y el 50% tenían un puntaje poligénico alto. Es más como la quilomicronemia multifamiliar, es lo que se ve típicamente en los adultos con hipertrigliceridemia severa genética, pero respondieron excelentemente a este medicamento volanesorsen con una reducción del 71%. En tanto es tanto la forma monogénica como la poligénica FCS, MSS respondan ambas muy bien a este medicamento y los efectos adversos fueron muy pocos, hubo algunos, reacción del sitio de la inyección o un par de casos de trombocitopenia, pero en general el medicamento fue muy bien tolerado. Incluso hay un medicamento nuevo que tiene un azúcar, es el mismo mecanismo, es un anti-APOC3, pero permite que se utilice una dosis mucho más baja y también tiene muy buena eficacia. Se llama Olezarsen. Y luego tenemos estos medicamentos contra ANGPTL3. Hace 2 años pensábamos que la ANGPTL3 sería una diana excelente para la hipertrigliceridemia severa, pero ahora con la experiencia que ya tenemos, los 2, evinacumab parece que no funciona de manera consistente en el síndrome de quilomicronemia familiar y este medicamento de Pfizer fue retirado, se retiró porque causó efectos adversos, llevó a hígado graso. Los otros medicamentos no. Esto fue singular a este mecanismo del buprenorfen. Entonces parece que el mecanismo más fiable para esta condición es el de inhibir APOC3. Aquí tenemos algunos medicamentos para lípidos, sabemos los inhibidores de eh, PCSK9, ya sabemos que el buprenorfen ya se retiró del mercado y las muy prometedores, los muy efectivos para los triglicéridos, el que hay que mencionar es el volanesorsen. Esta es mi última diapositiva y quería decir entonces que el síndrome de quilomicronemia familiar es una presentación muy dramática, ese plasma opalescente, hipertrigliceridemia severa, riesgo de pancreatitis y se debe a 2 copias de mutaciones de pérdida de función de estos 5 genes, mientras que era antes muy difícil de tratar, pero ahora que contamos con el Volanesorsen, representa un avance y un tratamiento efectivo para estos pacientes. Ahora, la quilomicronemia multifactorial más común en adultos, 100 veces más común en adultos que el síndrome de quilomicronemia familiar, puede ser severa y puede llevar a pancreatitis, pero es poligénica, eh, mutación heterocigota rara, un alto puntaje poligénico y generalmente en la edad adulta hay factores secundarios como diabetes, alcohol y mala alimentación. Entonces, con eso termina mi presentación y creo que hablé un poco más del tiempo, pero les agradezco mucho su atención y les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias, doctor Rob, por esta charla tan pedagógica. Tenemos algunas preguntas. Vamos a comenzar con unas pocas que ya recibí, pero primero quisiera recordarles a los participantes que en Colombia tenemos el programa genético disponible en alianza con PTC Therapeutics. Si tienen pacientes en quienes se sospecha síndrome de quilomicronemia familiar, pueden contactar, ah, pueden contactarse para tener las pruebas genéticas. Los pacientes, obviamente, los pacientes en que haya una alta sospecha de esta enfermedad. Tenemos primero la primera pregunta. ¿Cómo diferenciar los pacientes que tienen
un reporte genético de trastorno heterocigoto o los casos que tienen el fenotipo clínico del síndrome de quilomicronemia familiar, que tienen una prueba genética negativa. ¿Cómo aborda clínicamente usted a esos pacientes que parecen tener el síndrome de quilomicronemia familiar, pero la prueba genética es negativa o, o es una variante que no tiene significancia? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Para mí, en cierto sentido, no importa si los triglicéridos están suficientemente altos, si hay kilomicrones en el plasma, presencia patológica de kilomicrones y el paciente está a riesgo de pancreatitis y demográficamente esto es mucho más común, se encuentra con más frecuencia. Y el tratamiento, el Volanesorsen, funciona igualmente bien en términos de eficacia e incluso con menos efectos secundarios en esta situación. Entonces, si no encuentran las variantes bialélicas, que es lo más común, comúnmente eso es lo que vemos, a la gente le sorprende porque esperan variantes bialélicas, pero en el 95% de las veces solamente se encuentra el heterocigoto cuando más, o el puntaje poligénico. La otra cosa es que los puntajes poligénicos no se hacen comúnmente, entonces si pueden hacer el puntaje poligénico lo encontrarán elevado, pero en términos prácticos, el yo creo que estos pacientes merecen ser tratados. Por ejemplo, si el Volanesorsen o una terapia es apropiada para el síndrome de quilomicronemia familiar refractario, clásico, raro, con 2 alelos. Estos otros pacientes, como el que usted describe, son clínicamente iguales y responden igual de bien y quizás mejor. Deben ser tratados igualmente. En la mayoría de los sitios, en Europa, por ejemplo, tienen que estar presentes 2 mutaciones para que se le dé acceso al medicamento, pero a mí me parece que eso no está bien. Yo creo que esto se debe basar en la severidad clínica. El punto precisamente que usted menciona. Sí, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos 2 preguntas con respecto al tratamiento. La primera, ¿cuál es su opinión o puede comentar sobre Orlistat para esta enfermedad? Y la otra pregunta es sobre triglicéridos de cadena media. El Orlistat, para mí, desde el punto de vista mecanístico, yo no creo que el Orlistat tenga mucho efecto, pero hay un ensayo clínico que se está realizando en los Estados Unidos y creo que en él participan otros centros. Es un estudio aleatorizado con Orlistat. Entonces, tendremos una respuesta científica apropiada para esta pregunta muy pronto. Especialmente para los niños, queremos tener algún tratamiento, si el Orlistat funciona algo, si tiene algo de eficacia, es un medicamento bastante benigno y entonces eso es mejor que nada. Pero desde el punto de vista mecanístico, yo no esperaría que tenga mayor eficacia, pero tendremos pronto los resultados de un ensayo clínico para responder esa pregunta. Y los triglicéridos de cadena media, si el paciente está con restricción de grasa estricta, pero nos preocupa el balance calórico y queremos asegurarnos de que haya alguna fuente de calorías, los triglicéridos de cadena media que no se incorporan en los kilomicrones porque vienen por otra vía de absorción, pues son una forma de suplementar y de aportar calorías a los niños a quienes se les impone una restricción estricta de la grasa. Esto se utiliza comúnmente en Norteamérica, no en todos los pacientes, pero es común y
hay una buena justificación teórica. Ahora, no es terapéutico, pero es neutro, no va a contribuir a la kilomicronemia. Es decir, es un tratamiento razonable, racional. Tenemos un par de preguntas sobre volanesorsen. ¿Cómo reconciliar el mecanismo de acción del volanesorsen si hay una falta completa de LPL? ¿Cuál es el mecanismo de acción exacto? Es una pregunta muy, muy buena. Yo creo que parte es que la ApoC3 tiene muchos efectos. Todo el mundo se concentra en la relación entre ApoC2 y ApoC3, la estimulación de la lipoproteína lipasa y el balance. Pero en efecto, la ApoC3 se ha demostrado en modelos experimentales que es esencial para ensamblar las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ciertamente en el hígado y probablemente también en el intestino. Entonces, ¿cómo funciona si alguien no tiene actividad de la lipasa y se inhibe? Entonces, ¿cómo es que funciona? Una posibilidad, y eso no está demostrado, es que puede hasta cierto punto trabajar del lado de la producción, un efecto pleotrópico adicional de ApoC3 intracelular que participa en el ensamble tanto de los kilomicrones como las lipoproteínas de muy baja densidad. Y si interferimos con esto, entonces tenemos que tener acceso a la ApoC3 intracelular y esto se puede hacer con ARN antisentido. Si se hace un tratamiento con anticuerpo monoclonal, no se tendría acceso al compartimento intracelular y en ese caso no se vería el mismo efecto. Y esa es una posibilidad, pero no se ha demostrado, eso no lo sabemos. En el artículo del New England Journal había la vía de remoción del no PLP, pero eso es todavía más hipotético. Eh, yo creo que ellos sencillamente se lo inventaron para y seguramente el revisor les hizo la misma pregunta, pero hay muy poca evidencia directa. Hay más evidencia para lo que yo les decía, que ApoC3 es importante para ensamblar las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Tenemos otra pregunta con respecto al tratamiento. ¿Cuál es su abordaje clínico a la trombocitopenia como efecto secundario del volanesorsen? ¿Qué están haciendo ustedes? Sí, claro. Básicamente, reducción de la dosis. Primero que todo, reducción de la dosis. Hay un protocolo desarrollado para los ensayos clínicos. Lo primero, entonces, es disminuir el esquema de administración, reducir la dosis y utilizar coadministración de corticosteroides. Yo, personalmente, con mis pacientes nunca lo he experimentado, se ha visto en los ensayos clínicos y también como uso compasivo de volanesorsen, y personalmente nunca he tenido que vivir esta complicación en ninguno de mis pacientes. Sigue siendo una minoría de pacientes los que desarrolla esta complicación, pero sí hay un protocolo para manejarlo, por lo menos esas 3 cosas, reducir la dosis, reducir el intervalo de posología y agregar un corticoide. Y tenemos la última pregunta para ya terminar este espacio académico. ¿Puede comentar un poco qué estamos haciendo en los pacientes
con factores de riesgo cardiovascular, estamos utilizando los puntajes de riesgo genético, se van a volver más comunes. Yo creo que la respuesta corta es que sí. Yo creo que el problema es que en este momento no hay un puntaje estandarizado. Oxford tiene su propio puntaje, MIT tiene su propio puntaje, todas las compañías tienen sus propios puntajes de riesgo genético. Hay como 30 diferentes para enfermedad coronaria, aterosclerosis, hay 30 puntajes diferentes y no hay un consenso. Nadie se sentó en grupo para conversar y escoger un solo puntaje y que pudiera ser utilizado de manera universal. Y ese es un problema porque ciertamente sabemos que todo va a ser diferente dependiendo de la respuesta. Habrá un puntaje que será más predictivo, por ejemplo, en el linaje europeo, otro puntaje en el linaje asiático. Ese va a ser un problema muy grande. Eh, es como con el desarrollo de cualquier prueba, tiene que haber una estandarización antes de que se pueda aplicar ampliamente en la clínica para hacer comparaciones, o de lo contrario, es sencillamente una prueba de investigación hecha en un laboratorio y puede ser significativa para ese laboratorio y para una población y para una clínica en particular, pero los resultados no se pueden comparar. Entonces, para mí ese es el problema grande. El costo no es un problema, ese es el problema grande que yo veo, es el de la falta de estandarización. Y estos puntajes poligénicos, los que son más predictivos, utilizan un número muy grande de marcadores. Yo tengo un puntaje para triglicéridos que vengo utilizando desde hace 8 o 9 años y tiene 20 o 26 marcadores, pero he utilizado siempre el mismo, pero ahora sabemos que si utilizamos un puntaje que tiene 100,000 marcadores o 1,000,000 de marcadores, que eso es mucho más predictivo y nos da un odds ratio más alto. Pero el problema es que eso es demasiada computación, es decir, menos huella de carbono, llegar a un puntaje con 20 marcadores que si tratamos de utilizar un puntaje de 1,000,000 de marcadores. Pero por otro lado, vale la pena para ese odds ratio utilizar tanta energía. Entonces, están todos estos problemas cuando hablamos de puntajes poligénicos, pero en respuesta a su primera pregunta, yo creo que todos estos son problemas que se pueden resolver y estos puntajes con el tiempo van a ser útiles en la clínica. Y la otra cosa, claro, hay que demostrar que el puntaje es mejor que solo hacer una historia familiar. Cuando uno hace historia familiar no hay ADN, no hay genética, no hay cálculos, pero es útil en la clínica. Entonces, la pregunta es si estos puntajes son mejores que una simple historia familiar. La respuesta es sí, pero es el puntaje grande y entonces hay que desarrollar un puntaje estandarizado. Una respuesta muy larga a la pregunta. Muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, por su charla. Vamos a terminar este espacio académico. Quiero agradecerles a todos los participantes por estar aquí con nosotros y muchas gracias a usted, profesor Hegele, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un verdadero honor.